Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso vamos a seguir con la introducción pues, a sectores, a empresas en general y en este caso enfocado a las aerolíneas. Lo primero, decir, como siempre os intento informar y que tengáis muy claro, esto es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero al uso. Bien, es verdad que podemos encontrar en algún caso alguna idea, algún consejo, pero siempre desde el punto de vista educativo, ¿vale? No para que vayáis, compréis, vendáis, etcétera, no. Tenéis que tener primero una buena formación, así que si no tenéis formación, os formáis. Lo segundo, ya tengo una formación, pero no tengo un sistema, pues entonces no hagas nada y busca a alguien que te enseñe una metodología. O si estás en el proceso de experimentar, pues bueno, busca tu forma. Pero, por favor, vídeo formativo. ¿Qué vamos a intentar o qué os voy a intentar explicar? Pues ver qué variables son las que impactan en el sector. Como siempre digo, no es muy técnico, no es muy profundo, sino es más bien, bueno, unas primeras capas para entender de forma global cuál puede ser los fundamentos, las ideas, los drivers de ese sector. Luego quizás un poquito de valoración o en qué cosas principalmente nos tenemos que meter a la hora de valorar, porque mi consejo siempre ¿cuál es? Esto va dirigido a particulares. El tiempo para poder analizar empresas no es lo mismo que la de un profesional. Requiere mucho tiempo analizar una empresa, valorarla y luego hay unas pequeñas eh, barreras que entiendo para el particular, que es que no puede entrevistarse con nadie de la empresa. Una sociedad de valores o una SICAP, etcétera, que ya sea un poco grande, aunque no sea con el presidente, con algún otro miembro de esa empresa puede preguntar o tener una entrevista. Entonces, si tú como particular quieres ir a una empresa, para mí una de las ideas clave siempre es ver el equipo directivo, analizar el equipo directivo, sus opiniones, las ruedas de prensa, todo lo que podéis encontrar, hasta el estilo de vida, eh, todo lo que podéis entender, es decir, como si fuerais un detective. Yo miraría el equipo directivo, porque al final es el que le va a dar ese plus a la empresa para que siga creciendo, para que siga mejorando, para que si está en una situación mala, veas, eh, oye, hay estos problemas y quiere meterle estas soluciones. Son coherentes, son factibles, etcétera. Entonces, creo que el equipo directivo es fundamental. Dicho lo cual, pues hay que entender los principales cambios de la industria en los últimos años y ahora con el tema del COVID-19 más aún, es decir, todo lo que se pasa en muchos sectores, todo lo que veníamos pensando o que se cumplía de forma cíclica, cambiando los tiempos, eh, de repente se ha parado y hay que empezar de cero. Y el sector de las aerolíneas está sufriendo mucho, porque se ha parado entero, igual que muchos de la parte de transportes, etcétera. Entonces, ¿qué perspectivas tiene el sector? Que no son buenas, como te darás cuenta, y cómo se valora una aerolínea. Introducción, lo primero, vamos a mirar costes, ¿vale? Seguramente puedes encontrar infografías un poco más explicativas por las redes, pero bueno, esta yo creo que es importante porque hace acopio de dos elementos muy claros, como es el combustible, ¿vale? Que es la partida más grande. Y luego hay otra, el gasto de personal. ¿Cuándo se empezará a reducir quizás algún día el gasto de personal? Pues igual que los coches van camino de que se puedan conducir algún día solos, pues posiblemente los aviones se conduzcan algún día solos. Quizás primero los coches y luego los aviones, bueno, no lo sabemos. La cuestión es que si todo evoluciona por ese camino, pues tanto coches como aviones pues pilotarán, con lo cual pues lo que es una aerolínea, su forma o su visión de negocio, pues también cambiará, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy tenemos que entender que la parte gruesa, fijaros, prácticamente el 50% es esto. Luego tenemos tasas, por ejemplo, aquí en España ahora salió su director diciendo que iba a bajar
los costes. Quizás cuando veas este vídeo pues ya han pasado a lo mejor unos meses y eso no es así, pero bueno, a día de hoy, que es cuando estoy realizando el vídeo, pues es cuando han dicho en AENA que van a bajar las tasas. No sé a qué términos, pero bueno, pues oye, si lo pueden reducir aquí un poquito, pues mejoran sus márgenes, pero el problema es, se ha parado todo el sector, bueno, quitando vuelos de mercancías, etcétera, para que no hubiera desabastecimiento en los países, pero viajes internacionales sí que ha debido haber alguno, pero sobre todo por negocios y quizás privados, y ahora está empezando a abrirse las economías y empiezan a ver los vuelos normales, pero ¿sigue habiendo el mismo número de vuelos? Eso es lo que nos tendremos que plantear. Pues posiblemente no, haya bastantes menos. Con lo cual sigue habiendo muchos aviones que no despegan, que se quedan ahí en la caseta. Y esos aviones llevan una serie de gastos que son el personal, el mantenimiento, entonces no le sacas rentabilidad a ese avión. Entonces las empresas, las aerolíneas, ven ahí un gran problema porque no están generando liquidez. Bien, es verdad que algunas pudieran tener unas buenas cajas, pero como vemos, mal, pinta el sector mal. Luego veremos también gráficos. Evolución del crudo. Es el primer impacto que tiene, depende de una materia prima. ¿Por qué? Porque en función a lo que cotice, el, el precio del billete va a ser más caro o más barato. Bien, es verdad que lo pueden dejar, aunque esté bajando, a un precio porque las personas, oye, a este precio lo siguen comprando, pues no lo bajamos. Pero tú ten en cuenta que cuando suba el precio del petróleo, ahí sí que te lo van a subir sí o sí, ¿vale? Entonces, es un sector que, oye, sus márgenes se pueden ver ampliados, perjudicados por el tema del crudo. Están muy expuestos. ¿Cómo se defienden? No lo hacen todas. No todas las aerolíneas lo hacen, pero muchas lo que realizan son coberturas, que con eso lo que hacen es amortiguar el precio. ¿Y qué consiste estas coberturas? Pues consiste en hacer trading a futuro, sobre todo con opciones, respecto al petróleo. Es decir, ellos cogen una opción y dicen, oye, pues yo a futuro pienso que el petróleo puede costar X. Si yo pienso que va a llegar a 10 y resulta, oye, que se va a 12, 15, pero yo tengo esa opción de poderlo comprar a 10, pues me estoy ahorrando ese margen de 3 unidades, ¿verdad? Pues eso es un beneficio para la empresa. Si la competencia no es capaz de haber hecho una predicción de que el petróleo, ellos pensaban que iba a estar a 10, luego se ha ido a 13, pues oye, esas otras empresas están comprando a 13. Sus márgenes son peores que yo que lo he comprado a, a 10. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el sentido de un gráfico, ¿vale? Este es el, este es el gráfico del... Perdonad, voy al crudo. Aparece crudo. Este mismo. ¿Vale? Vamos a poner, aunque hemos puesto antes el gráfico, pero ahora vamos a poner un poquito mejor. Fijaros cómo ha ido evolucionando. Aquí desde el 2018, que estaba a 70 dólares, bueno, casi 80. Todo esto es el COVID y desde aquí cómo ha ido subiendo. En esta parte fue cuando lo que es el futuro del crudo llegó a estar en negativo, es decir, te pagaban por llevártelo, cuando tendría que haber sido al revés, pero bueno, esto ha sido de estas cosas que en la historia suceden pues en contadas ocasiones, y a día de hoy, pues bueno, estamos viendo que está cotizando cerca de los 40 dólares. No estamos en la zona de los 60, justo antes del COVID, que es en este momento, ya venía bajando anteriormente, aquí fue el COVID, pero bueno, este gap que hubo aquí, pues quizás lo veamos cerrado. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que el petróleo puede estar entre los 45, 50 dólares, quizás baje, bueno, hay estos vaivenes. Entonces, lo que van a hacer estas empresas es, esto es un gráfico diario,
ellos especulan con que de aquí al 2021, ¿qué puede ocurrir en toda esta zona con el petróleo? Entonces, compran opciones porque ellos esperan que se vaya, pues eso, a la zona otra vez de los 50, 60 dólares de aquí a final de año. Al haber menos producción de petróleo, se ha ido consumiendo todo lo que en estos 2, 3 meses no se ha consumido, más lo poco que se ha ido sacando ahora, con lo cual, pues oye, hay menos oferta, se ha disparado. Resulta que cuando en el cuarto trimestre vayan a vencer esas opciones, pues yo pensé que iba a estarse en 45 y resulta que se ha ido a 50. Pues ellos compran a 42 el petróleo, no a 50. Oye, es un dinero que han ganado. Como ves, es algo muy, muy sencillo. Respecto al resto de costes, pues no tienen margen, no tienen mucho donde agarrarse, no pueden hacer nada, ¿no? Porque quitando la parte del personal, que intentan tener el menos posible y encima pagar lo menos posible. Ryanair en su momento, ¿por qué fue la mejor? Bueno, pues porque pagaban muy poco y permitía que, por ejemplo, los pilotos obtuvieran pudieran ascender de forma más rápida, ¿no? Para conseguir las horas que necesitaban, pues yo qué sé, para ser capitán, etcétera. Entonces, les pagaban muy poco, pero a cambio tenían esa posibilidad de convertirse antes en capitán. Me estoy inventando un poco porque no sé exactamente cuál es la terminología que utiliza, pero para que me entendáis un poco. Entonces, eh, ¿eso qué hizo? Que mucha gente se fuera a Ryanair. ¿Qué ocurre? Que a medida que ha ido creciendo Ryanair, los empleados ven que la empresa gana mucho y ellos siguen cobrando poco. Entonces lo que quieren es que ese beneficio también repercuta en ellos, como es lógico. ¿Y qué ocurre? Que empezamos con las huelgas y con los tiras y aflojas. Entonces ahí es donde tienen muchas veces, no solamente con el tema del petróleo, sino también con las personas, ¿no? Con los trabajadores. Porque para el resto, muchas veces, como dependen de los proveedores y hay los proveedores que hay, pues no tienen margen para negociar mucho, ¿vale? Entonces ahí lo tienen complicado. ¿Qué hay que estar siempre estudiando? Pues la demanda y la oferta constantemente. No va a existir un equilibrio perfecto. En la economía, si sigues la escuela austríaca, tienes que saber que un equilibrio entre oferta y demanda no va a existir nunca. Siempre va a estar en desequilibrio. Puede que haya momentos que estén parejos, pero es ilusorio. Luego siempre hay uno de las dos que se desajusta y pum, vuelve a medio ajustarse y tiende a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, la demanda, entender que según el ciclo económico hay más o menos y que los gustos o intereses cambian rápidamente. Ahora con la demanda que tenemos con el tema del COVID, ¿va a haber mucha gente que quiera viajar fuera de España, etcétera? Pues no, porque si hay otro rebrote, etcétera, que te pille en Estados Unidos y diga, a lo mejor cancelen un vuelo o te cancelen todos los vuelos y no puedas salir durante 3 semanas, pues te generan unos grandes problemas porque a lo mejor allí no tienes familia, simplemente vas de turismo. Y vivir en Estados Unidos a lo mejor 3 semanas, pues no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues mejor irnos a España a disfrutar de la playa o quizás de otras cosas, pero eso de que vayamos a otros países, pues quizás sí son muy cercanos, pues yo qué sé, Reino Unido, Francia, Italia, pero vuelos internacionales, pues quizás se reduzcan. ¿Solamente quién lo pueda utilizar? Bueno, pues aquellas personas que tengan a sus familias allí por trabajo, etcétera, pero cosas puntuales. Ojo, son ideas. Son ideas que siempre tienes que partir del sentido común. Y bueno, las aerolíneas lo que tienen que ver es, oye, a estos precios sí, a estos precios no, se adaptan. Entonces, ahora eh, muchas rutas que a lo mejor antes no les venían bien, a lo mejor ahora sí, les son rentables. Entonces, cierran otras y se van a esa o subcontratan, bueno, una serie de cosas. Oferta, a diferencia de otros sectores, se puede adaptar más rápidamente a lo que demanden los clientes. Aquí, quizás esto se podría haber puesto en otro apartado, pero bueno, lo he metido aquí. Hay que entender que las barreras son reducidas, es decir, si tú tienes dinero, te compras unos aviones, unas licencias, contratas
a las personas y si cumples con todo, oye, pues ya tienes una aerolínea. Pero ¿qué ocurre? Que como son reducidas, hay siempre muchas aerolíneas que nacen, crecen y casi siempre mueren. Mueren porque desaparecen o bien porque son fusionadas con otras. Pero si os fijáis, constantemente siempre hay aerolíneas nuevas y todos los años tienden a consolidarse. Es decir, cada vez se van haciendo monstruos más grandes, con lo cual en casi todos los sectores siempre hay como los 4 o 5 players y siempre son los que tienen más tarta del pastel. ¿Qué ocurre? Pues que no viene alguien que tiene otra idea y otra forma, pues bueno, tiende a consolidarse y crearse oligopolios. Valoración, pues hay que entender que dependiendo del ciclo económico en el que estemos, pues pasarán unas cosas u otras, prever la capacidad o que entre nueva competencia. La evolución del petróleo es la clave a corto plazo, pero menos a largo plazo, como hemos visto. ¿Qué ventajas competitivas tiene tu empresa sobre la otra? Es muy difícil que haya ventajas competitivas, pero bueno, las puede haber. ¿Qué iniciativas propone la compañía? ¿Cómo es capaz de darle la vuelta o encontrar un nuevo nicho de mercado dentro del propio sector? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué nivel de endeudamiento suelen tener estas empresas? ¿Vale? Tener en cuenta que muchas veces hay deuda fuera de balance, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, la posición de la caja. ¿Son capaces de generar caja? Bueno, hay que mirar ahí muchos temas. Ya para ir terminando, lo que sí que tenemos que considerar es el nivel del EBIT que es capaz de generar una compañía y mirar un valor o un driver que se llama AKO, porque es un sector que se mide mucho por unidad, por términos unitarios, es decir, lo que te cuesta y qué rentabilidad sacas a un vuelo, al asiento. Entonces, que os he puesto aquí lo que significa asiento kilómetro ofrecido, el número total de asientos ofrecidos de un avión por kilómetro volado. Es una unidad de producción que permite medir la capacidad ofertada por una línea aérea. Luego, en las del acero, pues el EBIT o el EBITDA por tonelada. Cada sector luego tiene sus propios términos o sus propios eh, formas de valorar, que digamos que luego son comunes para todo el sector. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues buscar información de cómo las empresas muestran sus resultados, porque no quiero entrar en más detalles, porque para esta parte de valoración, de términos, etcétera, pues hay que tener una formación un poquito superior y aquí de lo que se trata es algo que sea básico y sencillo, pues bueno, para que lo entendáis y que cuando os pongáis a analizar el sector sepáis por dónde podéis ir empezando y como siempre todo esto se puede complementar muchísimo. La otra pieza clave es la deuda, como os decía antes, deuda de balance, deuda dentro de balance, deuda fuera de balance, que son los leasings de los aviones habitualmente y luego pensiones, ¿vale? Suelen tener fondos de inversión de los trabajadores y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Espero que, bueno, pues que te haya gustado, que lo hayas entendido, que lo he intentado hacer lo más dinámico posible y que te haya dado una nueva perspectiva de cómo tienes que empezar a valorar este sector, pero si te fijas, al final siempre hay como una estructura que lo podemos llevar a cualquier otro sector. Lo dicho, siempre aconsejo que al ser eh, inversor particular te fijes más en los sectores que casi que por empresas y que inviertas más bien quizás en fondos que engloben todo el sector que apostar por una empresa, ¿vale? En el sector digamos que estás más protegido. Espero que te haya gustado, aquí tienes un correo, un teléfono, espero saber de ti, cualquier opinión será agradecida, si puedes compartirlo porque crees que puedes ayudar a más personas a que entiendan un poquito más el sector, pues nada, te lo agradezco. Un saludo y nos vemos en el camino.